con el sermón titulado La luz y las tinieblas. Hoy me gustaría tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios con ustedes sobre los siguientes asuntos. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Y a qué se refiere la luz en la Biblia? Entre las cosas hechas para ver lo invisible, hay un ejemplo notable. Hermanos, ¿pueden ver el tiempo? No pasa el tiempo mientras duermen, mientras se dedican a diversas actividades, mientras predican el Evangelio, mientras toman descansos, mientras comen o incluso mientras estudian. ¿Pueden ver pasar el tiempo? Es invisible. ¿Cuál es el dispositivo que nos permite ver el invisible flujo del tiempo? Es un reloj. A través de un reloj nos damos cuenta, el tiempo está pasando de esta manera. Del mismo modo, Dios nos revela el mundo espiritual a través de la Biblia. Las cosas del mundo espiritual, como los justos y los malvados, los que pueden ir al cielo y los que no, y las obras de Dios y las de Satanás, no pueden ser vistas ni percibidas por nosotros, que vivimos en un mundo tridimensional. ¿No es la Biblia la importante herramienta que Dios nos ha proporcionado para poder ver con precisión lo que no podemos percibir? Entonces, a través de la Biblia, siempre debemos mirar, verificar y comprender el mundo invisible. Antes de la invención del reloj, incluso antes de que los humanos descifraran y comprendieran el movimiento y los cambios de los cuerpos celestes, no existía el concepto del paso del tiempo. Lo mismo ocurre con el mundo espiritual. Sin creer en Dios y sin el conocimiento de la Biblia, es imposible discernir si existen o no las cosas del mundo espiritual e invisible. Por lo tanto, junto con ustedes, hoy me gustaría examinar a través de la Biblia qué representa la luz y qué representan las tinieblas. También examinaremos qué características poseen los que serán salvos. Miremos el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué le ocurre al que no cree? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios dice que ya ha ejecutado su juicio sobre ellos. Antes de que vayamos al cielo y oigamos a Dios decir, usted vaya al infierno y usted vaya al cielo, que dice que conocerá a Dios incluso en esta tierra. Él nos juzgará por si hemos creído o no en Dios que vino a esta tierra en la carne. Estaba escrito que los que no creían en Jesucristo, Dios que vino a esta tierra en la carne hace 2000 años, ya habían sido juzgados en esta tierra, sin necesidad de comparecer ante el tribunal del cielo. ¿Qué significa esto para los que no creen en Dios, que vino a la tierra en la carne, en la época del Espíritu Santo? Es como si ya hubieran sido juzgados. Esto significa que incluso cuando comparezcan ante el tribunal de Dios, el veredicto no podrá ser revocado. Por eso, la fe en esta tierra es tan importante. Entonces, ¿qué clase de ser es Dios, que viene a esta tierra en la carne, para que ya estemos condenados si no creemos en Él?
Veamos el versículo 19 para encontrar la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, que amaba la gente, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigamos averiguando a quién representa la luz que vino al mundo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, que odian. ¿Cuál es la razón por la que odiaban la luz? ¿Qué hacen? Está escrito que odian la luz porque hacen el mal. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando leemos en Juan capítulo 3 versículo 16, está escrito que los que no vienen a la luz son llamados los que hacen el mal. Los que hacen el mal odian la luz misma, les disgusta la luz, son reacios a acercarse a la luz y la rechazan. Así es como está diseñada la providencia de Dios. Entonces, confirmemos lo que significa la luz mencionada aquí volviendo al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, que es Él, luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Está escrito que Dios es luz. Si Dios es luz, entonces, ¿quién era Jesús que vino a la tierra en la carne hace 2000 años? Según el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 14, Él era Dios que existía desde el principio. Aunque vino a esta tierra en la carne, Él es Dios. Aunque Él es la luz, hubo personas que se negaron a venir a la luz. Rechazaron todas las buenas nuevas del Evangelio del Reino que Jesús predicaba, e incluso gritaron, «Crucifíquenle». ¿Qué clase de personas eran? Hoy, a través de las palabras del Evangelio de Juan capítulo 3, podemos ver que todos eran malhechores. ¿Qué características tienen los malhechores? Están creados para odiar la luz. Así pues, ¿cuál es su respuesta a la luz? Está escrito que no vienen a ella. Según Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, la luz no es otra que Dios. No vienen a Dios. ¿Por qué? Temen que sus actos sean expuestos. Así pues, ¿qué prefieren a la luz? Está escrito que amaban más las tinieblas que la luz, es decir, que a Dios. Puesto que Dios es luz, ¿quién existe como lo contrario de la luz? Por lo tanto, ellos prefieren ser partícipes de la potestad de Satanás y aceptar su mentalidad. Como resultado, Dios emitió el juicio, aquellos que no reciban a Dios, que viene a esta tierra como la luz, y no se acerquen a Él, finalmente enfrentarán el castigo eterno del infierno. De acuerdo con los resultados de un estudio, hacer que las farolas alumbren el doble por la noche puede reducir la tasa de delincuencia a la mitad. Es un fenómeno muy extraño. Muchos crímenes ocurren en lugares oscuros. Entonces, hermanos, también en términos de la verdad, ¿no deberíamos convertirnos en aquellos que pueden venir a Dios, que es la luz? Los que hacen el mal odian la luz. Por lo tanto, nunca vienen a la luz. En otras palabras, no pueden tener fe en el Espíritu y la esposa. Miremos juntos el Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. En el capítulo 22 versículo 17, está escrito: Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven.
Esta es una noticia de la que solo los hijos de la luz, los hijos de Dios, pueden alegrarse. Dios dice, vengan a mí, vengan a la luz. Con esta sola declaración, el juicio entre el cielo y el infierno ya ha sido decidido. Los que hacen el mal nunca se acercarán a la luz. ¿Quiénes son los que acuden a Dios Padre y Dios Madre, que son la luz? Son los hijos de la luz. La Biblia explica que ellos son los que se deleitan en venir a la luz y en permanecer allí. En esta época, hay dos grupos: los que están ansiosos por recibir a Dios Padre y a Dios Madre, que son el Espíritu y la esposa, y los que se oponen a ellos. Se está desarrollando una batalla espiritual en el mundo invisible. Así como no podemos ver el paso del tiempo con nuestros ojos, pero logramos medirlo gracias a la invención del reloj, Dios nos muestra y nos revela el mundo espiritual invisible a través de la Biblia, la herramienta de su palabra. Así, Él deja en claro quiénes caerán en el juicio y quiénes serán los que reciban la salvación. Dios, que es la luz, está abriendo numerosos caminos para que nos arrepintamos y volvamos al reino de los cielos. Aunque Dios ha abierto el camino, ¿cómo reaccionan los hijos de las tinieblas? No vienen a la luz. Ellos odian la luz. Puesto que odian la luz, es inevitable que también odien la verdad que testifica sobre Dios Padre y Dios Madre. Por lo tanto, ya están condenados en esta tierra. Al contrario, a nosotros que nos deleitamos en morar en la luz, Dios nos da la seguridad, hoy, mañana y cada día, de que entraremos en el reino eterno de los cielos, y continúa despertándonos, diciendo, alégrense de caminar en la luz. Entonces, ¿qué tipo de camino preparó y creó Dios, que es la luz, cuando vino a esta tierra hace 2000 años? Veamos en Juan capítulo 12, versículo 46. Este es el mismo mensaje que vimos anteriormente en Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, Dios es luz. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios vino a esta tierra en la carne como la luz, pero las tinieblas lo rechazaron por temor a que sus obras fueran expuestas. Incluso ahora, mientras proclamamos la verdad y declaramos a Dios Padre y Dios Madre, que son la luz que vino a esta tierra, hay entidades que los odian y detestan sin motivo. ¿Por qué? Por su naturaleza, están predispuestos a odiar la luz. Por otro lado, nuestra sola presencia aquí hoy sirve como prueba de que amamos la luz. Nos regocijamos en la luz y nos deleitamos de morar en la luz. Entonces, como dice en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, es decir, el que crea en Dios que vino a esta tierra en la carne, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿qué dijeron Dios Padre y Dios Madre, que vinieron a esta tierra en la carne como el Espíritu y la esposa? Hace poco, vimos la escena en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 donde dicen, ven, ¿no es un mandato venir a la luz? Sin embargo, la gente no viene a la luz. ¿Cuál es la razón? Como pertenecen a la oscuridad, aman más la oscuridad y no quieren venir a la luz. Es porque cuando vengan a la luz, todas sus obras vergonzosas serán expuestas.
Por otro lado, nosotros nos deleitamos en venir a la luz y nos regocijamos en la luz, porque Dios se complace y se regocija por todas nuestras obras, como dice claramente el Evangelio de Juan. Entonces, volvamos a Hebreos capítulo 5 para ver la verdad que agradó a Dios, quien vino a esta tierra como la luz hace 2000 años. Ahora, Dios nos permite discernir cosas que no son visibles a nuestros ojos. Examinemos la escena en la que Dios nos muestra si somos sus hijos o no. Hebreos capítulo 5 versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, ¿según qué tipo de orden? Según el orden de Melquisedec. Veamos el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿quién es el hijo? Es Jesús. Por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios, que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios nos recuerda el hecho de que Jesús fue designado por Dios para ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Por tanto, a través de las enseñanzas sobre Melquisedec, debemos discernir si vivimos en la luz o vivimos en la oscuridad. Puesto que Jesús, quien es la luz, fue designado sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, nosotros también debemos deleitarnos en vivir en el orden de Melquisedec si deseamos vivir en la luz. Sin embargo, la gente en el mundo afirma, yo leo la Biblia, pero omiten todas estas partes. Es realmente extraño. Con la aparición del nuevo pacto, ¿no está siendo expuesto ahora su descaro? Se ha hecho evidente que el culto dominical no es la enseñanza de Dios. También se está revelando que la Navidad no es una enseñanza de Dios. También se ha hecho evidente que la cruz no es la enseñanza de Dios. Puesto que la Biblia revela que todas las ceremonias de adoración que llevan a cabo son en realidad cultos al Dios pagano y no están relacionadas con Dios, es angustiante para ellos el oír la palabra de Dios. Por eso, obstaculizan e interfieren para evitar que la verdad sea más conocida. De esa manera, la gente no se moverá hacia la luz. Al entrar en la luz, me di cuenta de que el culto dominical que había guardado antes era en vano. Guardar la Navidad también fue en vano. He estado adorando la cruz, un ídolo, todo este tiempo. Todas estas cosas fueron reveladas cuando vinieron a la luz. De esta forma, la Biblia en inglés expresa claramente que el orden de Melquisedec fue designado por Dios mismo. Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Recibió este título directamente de Dios. Entonces, averigüemos sobre el orden de Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué trajo él? ¿Qué trajo consigo el sacerdote llamado Melquisedec? Sacó pan y vino, que era él, sacerdote del Dios Altísimo. Él sacó pan y vino para bendecir a Abraham y cumplía su deber sacerdote del Dios Altísimo.
Versículo 19. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera escena referente al diezmo. Naturalmente, ¿a quién se deben dar los diezmos? Los diezmos deben darse a Dios. Sin embargo, en Génesis capítulo 14, Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. ¿Quién es conocido como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec? La Biblia testifica que es Jesús, Dios Hijo según la Trinidad. Dios, que vino a la tierra como la luz, llevó a cabo el sacerdocio para ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Prácticas actuales como el culto dominical y la Navidad fueron establecidos por el sumo sacerdote del Dios Sol, el emperador romano, junto con la Iglesia católica. Sin embargo, Jesús nunca llevó a cabo tales prácticas, sino que fue el sumo sacerdote que dirigía el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué tipo de sacrificios desea recibir Dios? ¿El sacrificio de Abel o el de Caín? ¿El sacrificio de Melquisedec o el del Dios Sol? Por supuesto, Él está complacido con el sacrificio de Melquisedec. Por esta razón, ¿no es lo que Dios mismo vino a enseñar a esta tierra? Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. En aquella época, numerosos sacerdotes derramaban la sangre de animales y con ella ofrecían sacrificios y culto a Dios. Sin embargo, solo Melquisedec realizó el culto con pan y vino de manera única en esa época. Entonces, veamos cómo Jesucristo, nuestro Dios que vino como la luz, enseñó sobre la ceremonia del sacrificio del pan y del vino en el Nuevo Testamento, acudiendo a Mateo capítulo 26 versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26. ¿No es esta la palabra dada en aquella misma noche de la Pascua? Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, ¿qué hay en la copa? Vino, pero el vino de este día es diferente del vino que la gente suele beber. ¿Qué tipo de vino es? Es el vino de la Pascua. Bebed de ella todos, porque esto, ¿qué es? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al igual que Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y el vino, ¿qué pacto estableció Jesucristo, cumpliendo el sacerdocio del Melquisedec espiritual, a través del pan y el vino? Esta escena también se conoce como Nuevo Pacto en la Biblia en español. La Biblia coreana también lo menciona con precisión como el Nuevo Pacto en el libro de Lucas capítulo 22. En conclusión, la verdad del Nuevo Pacto puede verse como la esencia del orden de Melquisedec. Así como Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y del vino, ¿con qué bendición nos bendijo Jesucristo,
el Melquisedec espiritual a través del pan y del vino? Según Juan capítulo 6, ¿qué habrá en nosotros si comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre? Jesús dijo que se nos dará la vida eterna, la bendición más importante. Con este propósito, Dios vino a esta tierra como la luz y estableció la verdad de la luz en esta tierra. Por eso, tanto a la verdad como a Dios los describimos como luz. Es porque la verdad es establecida por Dios. Entonces, ¿quiénes son en realidad el pueblo que se alegra, se acerca y habita en la verdad del nuevo pacto, que es la luz? En Juan capítulo 3, se afirma claramente que los que pertenecen a las tinieblas, es decir, los que hacen el mal, aborrecen la luz y no se complacen en venir a la luz. Dios los distinguió claramente por esas características. Esto sirve como un criterio muy importante en el juicio de Dios para distinguir entre los que irán al cielo y los que no. ¿Y si no tuviéramos un reloj? ¿Y si no hubiera movimiento del sol y la luna? Si ese fuera el caso, no seríamos capaces de sentir el paso del tiempo. No podríamos sentirlo. Del mismo modo, si no existiera la Biblia, seríamos incapaces de detectar nuestro estado espiritual. El paso del tiempo existía, pero no había ningún dispositivo que lo demostrara. Una vez que se inventó el reloj, la gente decía, oh, ya ha pasado un mes. ¿Ya pasó agosto? ¿No es eso lo que la gente llega a conocer? Si no existiera ningún tipo de sistema, ni siquiera sabríamos nuestra edad. Gracias a Cristo, la luz, que vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que ha hecho con claridad con los que se deleitan en vivir en la luz, y con los que pertenecen a las tinieblas. Dios ha distinguido claramente entre ellos. Entonces, veamos también las palabras dadas en el Evangelio de Lucas sobre la verdad del nuevo pacto. Miremos en Lucas capítulo 22, versículo 7. Veamos el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ciertamente, a través del pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto, Dios estableció el orden de Melquisedec. En tiempos de Abraham, mientras que otros sacerdotes ofrecían sacrificios con sangre de animales, solo Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Acerca de Melquisedec, en Hebreos capítulo 5, está escrito que Jesucristo fue designado por Dios para ser sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si Jesucristo, que es la luz, sigue el orden de Melquisedec, entonces nosotros también debemos seguir naturalmente el orden de Melquisedec. Puesto que Dios dijo que lo estableció para nosotros, ¿no es natural que nosotros, los pecadores, guardemos la verdad del nuevo pacto? De hecho, sería lo correcto. Examinemos la promesa de bendición que Dios ha concedido a tales personas. Vayamos a Jeremías capítulo 31 versículo 31. Capítulo 31 versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que hará, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Descubramos más sobre el nuevo pacto en el versículo 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo, quien será él, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Puesto que Dios es la luz, Él quiso decir, yo seré su luz, y ellos también serán mi pueblo, que habitarán en la luz. Así es como Dios reconoce a los del nuevo pacto en el orden de Melquisedec. Así como Dios designó a Jesús para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él llama a los que están en el nuevo pacto pueblo mío. Este título no se le da a cualquiera. Debemos morar en la luz. ¿No deberíamos habitar en el Padre Celestial y en la Madre Celestial? Continuemos con el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará él? Perdonaré la maldad de ellos, él perdonará la maldad de los que están en el nuevo pacto, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿puede abolirse fácilmente este pacto prometido? Veamos el versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cambiará esta ordenanza? Nos ha dado una promesa segura de que nunca cambiará. Entonces, ¿para qué ustedes y yo habitemos en la luz? Todos debemos estar en el nuevo pacto, y todos debemos permanecer en la verdad de la Pascua dentro del nuevo pacto, ¿no es así? Por eso, Hebreos capítulo 9 dice que el nuevo pacto nos permite recibir la herencia eterna prometida. En otras palabras, ¿no es la promesa segura de Dios la que nos permite entrar en el reino de los cielos? Leamos de nuevo el libro de Juan capítulo 3 versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, ¿qué es lo que hacen? No vienen a la luz. ¿Por qué? Es porque no aman la luz. Es su naturaleza. Se explica en el versículo 20, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Cuando el espíritu y la esposa dicen, ven, las personas van a Dios, ¿qué es la luz? Quien vive por la verdad viene a la luz. Cuando predicamos a Dios Madre, preguntan, Dios Madre, ¿dónde viene eso? Está en la Biblia. Miremos la Biblia. Cuando leen Gálatas capítulo 4 y Génesis, ¿no lo dice claramente? Por lo tanto, quien vive por la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como resultado, reciben la verdad del nuevo pacto que Dios ha concedido, así como a Dios Madre y Dios Padre. Encontrarse con el Padre y la Madre es más precioso para ellos que cualquier otra cosa en el mundo. No hay mayor alegría. Al ver esto, nosotros, los hijos de la luz, nos sentimos obligados a seguir predicando el Evangelio. La característica de los hijos de la luz es que la sola mención de Dios Madre puede tener tal efecto en sus corazones.
Dios nos ha permitido habitar en la luz, y para confirmar visualmente que habitamos en la luz, ha establecido la verdad del nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Además, ha revelado si somos hijos de la luz o pertenecemos a las tinieblas, a través de las características de si habitamos en el nuevo pacto o no. Hermanos y hermanas, espero que todos nosotros habitemos para siempre en la luz, recibiendo aún más amor y abundantes bendiciones del Padre y de la Madre. Esperando que hayan encontrado gracia en estas palabras, concluyo el sermón de hoy. Gracias.